Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante de esta serie de temas alusivos al diseño, a la parte visual de la interfaz. Un tema que también es súper importante y es el tema de la tipografía. Hoy vamos a hablar específicamente de la tipografía enfocada en el tema de la pantalla ya sea de un PC, de un dispositivo, etcétera. ¿Por qué es diferente? Pues vamos a ver que la tipografía, si bien es un tema muy extenso, que tiene que ver mucho sobre todo o durante mucho tiempo tuvo que ver sobre todo con la parte, digamos, análoga, o sea, con los tipos, con la tipografía análoga, o sea, de libros, pues de unas décadas hacia acá desde que surgen los formatos digitales, pues la tipografía migra hacia estos nuevos contextos y tiene unas especificaciones diferentes. Como les decía, es un tema muy extenso, la construcción de una tipografía es algo que toma mucho trabajo, mucho tiempo, es un proceso de diseño muy largo y no vamos a entrar en esos temas precisamente, sino que vamos a ver cómo se aplica directamente en lo que nosotros nos compete en este momento, que es el uso de las fuentes tipográficas o de los tipos, como se debería llamar propiamente, en pantalla. Entonces, empecemos por decir que la tipografía viene del griego tipos, que significa golpe o huella y grafos, que significa escribir. Entonces es el arte o la técnica o el manejo que se le da a la selección de tipos, o sea, de lo que vendrían siendo las letras, pero hechas tipo, que ya vamos a ver que es un tipo, para crear trabajos de impresión. Hasta aquí entonces tenemos lo que sería la tipografía. Esto que ustedes ven ahora en pantalla es lo que se denominaron los tipos. Esos tipos eran las letras que se hacían en algún material que podría ser madera o metales y con ellos se construían las palabras, se armaban unas placas grandísimas y allí pues eso permitía la impresión, la reproducción en serie de diferentes textos. Como les digo, eso es un proceso un poco más complejo, pero ahora nos vamos a enfocar en la tipografía digital. Igual, continúa con este nombre de tipos, aunque ya no utilizamos tipos de metal, lo que utilizamos son archivos y estos archivos nos permiten a nosotros componer palabras, pero no solamente nos permite componer palabras, sino que también nos permite darle formas diferentes a esas letras. A estas son los que vamos a llamar diferentes fuentes tipográficas o diferentes tipos o diferentes familias tipográficas y pues de ellas tenemos muchísimas. Como ustedes pueden ver allí en la imagen, las tipografías que nosotros vemos en el ordenador o en cualquier tipo de pantalla están construidas a partir de nodos, están construidas en programas específicos que nos permiten a nosotros diseñar las formas y estas formas pues tienen unos nombres y tienen unas características que han ido evolucionando a través de los años con diferentes fines. Los procesadores de texto de los ordenadores actuales disponen de una amplia gama de tipos o de fuentes, que como les decía, la palabra fuente viene del inglés font, pero pues que digamos que no, pues no sería bien utilizada como tal, aunque es un uso común que le damos, porque en español hablaríamos es de tipos, no tanto de fuente, pero pues lo podemos utilizar de todas maneras. Esos tipos, esas fuentes tipográficas que nosotros vamos a encontrar en nuestros ordenadores, ya vienen preinstaladas y tienen muchísimas formas. Y dentro de estas formas tenemos las fuentes de palo seco, que son aquellas que son derechas, tenemos aquellas que son serifadas, que son aquellas que tienen unas terminaciones como en punta, y tenemos otras que son con unos trazos que simulan trazos mucho más libres, como los trazos manuscritos, que son las que llamamos fuentes script. Dentro de todo este tipo de fuentes, nosotros conocemos una que es muy popular, que es la Times New Roman, que fue diseñada originalmente para el periódico The Times y que es un tipo de letra que conseguía una gran legibilidad. Aquí empezamos nosotros a entender qué es eso de las serifas. Las serifas, como les decía, son como estos ganchitos con los que finalizan las letras y que lo que permite es que haya más aprovechamiento del espacio y que además en los textos impresos
nos ayudaba cuando había mucha cantidad de texto a unir una palabra con la otra, o sea, eso permitía también que la lectura fuera mucho más rápida y mucho más fluida. Pero ¿qué pasa entonces cuando pasamos esas fuentes que estábamos acostumbrados nosotros a leer en papel, cuando las empezamos a ver en la pantalla del computador y cuando comenzaron, pues digamos, cuando se comenzó a hacer este uso de estas fuentes tipográficas, pues se dieron cuenta que los píxeles que no tenían en ese momento las pantallas la resolución que tenemos hoy en día, pues generaban, digamos, como un ruido, porque estas paticas o estas serifas pues empezaban a verse distorsionadas por los píxeles que en ese momento pues digamos que no tenían, como les digo, tanta definición las pantallas, entonces se alcanzaba como a pixelar un poquito y generaba una distorsión en la letra. Entonces se empezó a hacer uso más bien de las fuentes a palo seco, o sea, sin tantos adornos, para que fuera mucho más fácil la lectura. Eso no quiere decir que estas no las podamos utilizar en pantalla. Hoy en día se pueden utilizar y hoy en día hay muchas fuentes que han hecho correcciones sobre este fenómeno óptico y entonces nos permite utilizar cualquier tipo de fuente. Pero para textos largos en formato electrónico, de todas formas, tanta información visual en una letra puede producir fatiga. Por eso no se recomienda que se utilicen este tipo de fuentes en pantalla, a menos que sea en frases cortas o en palabras que van solitas y no en textos largos y corridos. Como ustedes pueden ver, cada letra está compuesta por diferentes partes. El brazo, el asta, la terminal o la serifa, el travesaño, el ápice, etcétera. Ese terminal, como les digo, pues puede ser serifada o puede ser a palo seco, o sea, sin adorno. Aquí ya lo podemos ver mucho mejor. Tenemos una fuente no serifada y una fuente con serifa que tiene adornos en las puntas. Esto se debe a que las curvas muy pequeñas son muy difíciles de reproducir, como les decía, en esos píxeles de pantalla, y aquí lo vemos un poco mejor. Entonces, como cada una de estas letras está compuesta por un número de píxeles, al quedar estas serifas expuestas o cortadas, pues entonces van a generar una distorsión. Eso es toda una ciencia. No nos alcanzaría esta clase para contarles cómo se logra la legibilidad y la lecturabilidad visual de de estas letras. Y pues hay gente que dedica su vida entera a estudiar estos fenómenos y a trabajar y a diseñar letras. Pero como les decía, hoy nos vamos a centrar más bien en sus usos, en cómo nosotros les podemos dar un buen uso en el diseño de las interfaces. Una de las mejores familias tipográficas entonces para la pantalla que conocemos ya hace varios años es la Verdana, porque no cuenta con serifas que las distorsionen y hace que incluso en tamaños muy pequeñitos en los monitores pues tenga una buena lectura. Como esta pues hay otras fuentes y como sabemos entonces ya que el texto es el material básico con el que se construye el contenido, la aplicación de la tipografía en pantalla es una de las características más importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de diseñar una interfaz para que la legibilidad del texto nos ayude a tener esos factores de usabilidad, esos factores de ergonomía visual y todo eso de lo que ya hemos hablado tanto. Existen dispositivos también especializados para poder leer este tipo de textos en pantalla, donde sí no tendremos tanto problema con la fuente porque, como les digo, están diseñados específicamente para eso. Miremos entonces algunos formatos de tipografía para pantalla. En tipografía para pantalla es muy importante entender el entorno en el cual se va a trabajar para elegir el formato más adecuado. Y el entorno, pues digamos en el caso de un sitio web, el usuario va a ver la fuente que tenga disponible su equipo. Entonces aquí no es solamente de cómo lo veo yo que estoy diseñando la interfaz, sino que debo pensar en cómo lo va a ver el usuario, porque no todos tienen el mismo sistema operativo, no todos tienen las mismas fuentes instaladas en sus equipos, entonces es muy probable que la fuente sea sustituida por la que el equipo tenga disponible. O sea que no podemos contar con que si ponemos una fuente se va a ver igual en todos los dispositivos. Esa es una de las cosas que debemos tener muy en cuenta. En aplicaciones y en otros formatos cerrados, como por ejemplo el PDF, el diseñador o la persona que está encargada de incluir esa fuente en la interfaz pues no tiene tanto problema porque esta puede incrustarse de manera que cualquier usuario la vea correctamente, así disponga o no de la fuente en su equipo.
Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo una fuente helvética dentro de un PDF, en cualquier equipo va a aparecer con la fuente helvética porque es un formato cerrado. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar cuáles son los formatos con los cuales se puede trabajar el texto digital. Existen fuentes que están ubicadas en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, Windows cuenta con algunas fuentes, Mac u otros sistemas operativos, pues cuentan con otras fuentes, pero hay algunas que son comunes a todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos procurar? Cuando vamos a diseñar, para evitar estos errores que les acabo de comentar, pues lo que uno hace generalmente es acudir a estas fuentes que son como universales, que están en todos los equipos, para evitar al máximo ese inconveniente. Pero pues no todas las veces nosotros vamos a utilizar esas fuentes, ¿cierto? Porque a veces vamos a necesitar otras o dependiendo del diseño o hay, por ejemplo, una marca o un producto que requiera de una fuente registrada, de una fuente propia. Entonces, allí pues tendremos que empezar a ver otras opciones que vamos a ver más adelante. Aunque existen algunas diferencias, hay unas propiedades, por ejemplo, en el tema de la web, que es la propiedad CSS Font Family. Esta propiedad permite definir combinaciones de fuentes de manera que el usuario, si no dispone de una de ellas, pues la fuente se va a sustituir por la segunda de la lista. O sea, dentro del código del CSS Font Family, yo puedo poner un grupo de fuentes. Por ejemplo, yo digo, yo quiero diseñarlo con Helvética, que es una fuente de palo seco. Pero si no la tiene, entonces que tome la Arial, que es una fuente que también es de palo seco y tiene algunas similitudes. Si no tiene esa, hay una tercera opción, como lo vemos aquí. Esta sería una combinación Arial, Helvética, Sans Serif. O sea, si no hay Arial, que utilice la Helvética, y si no hay Helvética, que utilice la Sans Serif. Esto implica que si diseñamos la página de una manera, pues que al momento de llegar a otro dispositivo, pues haga una búsqueda dentro del dispositivo y pueda reemplazar no por cualquier fuente o no por una fuente que de pronto no tenga los caracteres, porque a veces ustedes se habrán dado cuenta que cuando una fuente no está instalada empiezan a salir cuadros o símbolos o cosas que no permiten la lectura, pues entonces haga uso de alguna de estas. Las combinaciones más utilizadas, dentro de ellas podemos ver algunas como dentro de la serif, que sería la Georgia, la Platino, la Bucantica, la Platinum, Serif, la Times New Roman, la Times, la Serif, etc. Entonces, si las miramos, aquí pongo dos ejemplos, la Georgia y la Palatino, ustedes ven que tiene algunas similitudes. No son la misma fuente, pero son similares. Entonces yo puedo utilizar este grupo en el CSS para poder indicar que se reemplace por una de ellas. También tenemos, por ejemplo, el grupo de otras similares que son la sans serif, como les decía anteriormente, la Helvética, la Arial, bueno, la Comic Sans, la Impact, que ya son muy diferentes, pero siguen siendo fuentes sin serifa. O las monospace, como la Courier New o la Lúcida, que lo que tienen de particular es que todos los espacios son iguales. Si ustedes se fijan un poco, aquí vemos que la A no tiene el mismo espacio que la R, o sea, no ocupa la misma dimensión, no tiene el mismo ancho. Pero si vemos en las monospace, lo que sucede es que todas tienen el mismo ancho, por eso se ve así un poco como dispersa, pero esto también nos sirve a nosotros en algunos casos puntuales, donde necesitamos que si se cambia el tipo de fuente, pues que no se nos cambie el espacio total del texto. Entonces no son las fuentes más bonitas, pero por lo menos aseguran una disposición y eso ya va a depender del objetivo que nosotros tenemos. Vamos a hablar un poco entonces ahora de las web fonts, y es que desde el 2010 los navegadores soportan el formato de fuente WOFF, que quiere decir Web Open Font Format, que lo que hacen estas web fonts es que hay como una base de datos de fuentes donde se busca, donde se recurre a la fuente que yo estoy llamando desde ya sea la web que estoy diseñando o el tipo de producto pues online.
Entonces, esto lo que hace es que se busque la fuente allí, que yo no tenga que incrustarla, que no tenga que reemplazarse, sino que siempre va a estar a disposición directamente dentro de un servidor. Estas fuentes no tienen por qué estar instaladas en el equipo del usuario. Como les decía, el navegador accede a ellas y las carga a través del servidor en que están alojadas, y de esta manera el diseñador de la interfaz pues se asegura de que cualquier usuario pueda ver el diseño de la página tal y como se ha previsto, sin depender de las fuentes que están instaladas en el ordenador. En el CSS, la llamada web font se realiza mediante la font face, y es siguiendo el código que carga lo que les decía directamente desde el servidor. Aquí vemos un ejemplo y se carga en el body. Bueno, en cuanto a la licencia de estas fuentes, hay algunas que son gratuitas, hay otras que son de pago y hay otras que digamos que el pago se realiza en la medida que haya acceso a la página. Entonces, dependiendo del tráfico que tiene la página, se hace, o el número de visitas, pues ya hay el valor va incrementando o pues va disminuyendo. Una de las de estas web fonts gratuitas, o sea, o más bien como el repositorio más grande de estas web fonts es el de Google Fonts. Y también, pues como ustedes pueden ver acá, en Google Fonts ustedes pueden asociar todas estas fuentes. O también hay muchos sitios de descarga de fuentes que ustedes pueden utilizar y pueden armar como estos paquetes. Bueno, el texto como imagen. ¿Qué pasa cuando utilizamos texto como imagen dentro de una interfaz? Esta es la medida menos recomendable, menos aconsejable, y ojalá ustedes la puedan evitar siempre que sea posible, porque el texto como imagen implica que el texto, pues primero toca prepararlo en una herramienta de edición de imágenes como en Photoshop, en Illustrator, etcétera, y se integra como un bitmap, ya sea en PNG, en GIF, en JPG o en cualquier formato de imagen. Pero este formato tiene unas desventajas, y es que primero incrementa el tiempo de descarga de la página, o sea, va a hacer que mi página sea más pesada. Luego va a tener también problemas de accesibilidad, porque el usuario no puede disminuir o aumentar su tamaño, no puede copiar y pegar texto, y no puede ser accesible desde un lector de pantalla, o no puede, digamos, pasarse a otro formato porque es una imagen fija allí. Este formato de imagen o de texto como imagen lo reservamos para casos muy especiales, por ejemplo, en el caso del lettering, en los que se requiere que el texto tenga unas características particulares, o sea, donde el texto se está tratando más realmente como una imagen, como algo, como una ilustración, como un adorno, de pronto un título. Cuando hablamos de lettering, hacemos referencia a un texto que ha sido tratado como una ilustración, o sea, que tiene adornos, que es una imagen única. Bueno, la composición de texto para pantalla. ¿Cómo nosotros entonces vamos a componer ese texto más allá de la fuente que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a organizar el texto en la pantalla? Entonces, aunque siempre hay que tener en cuenta algunas normas generales en la tipografía, pues existen pautas específicas para permitir que haya una legibilidad sobre todo. Entonces, primero, entender cuál es el objetivo de ese texto, entender cuál es el contenido que yo estoy tratando, o sea, si yo estoy tratando con una página o con una aplicación o con un contenido que es, por ejemplo, de uso médico, donde estamos hablando de temas muy serios, o de uso, por ejemplo, de abogados, o de algo que tenga, de leyes, no sé, algo que tenga que ver con unos temas muy serios, y si yo uso una tipografía, una fuente Comic Sans, pues va a perder toda la credibilidad. Entonces, hay fuentes para cada tipo de tema o para perseguir cualquier objetivo diferente, y va a tener que ver con las características que tiene la imagen. Entonces, una Comic Sans, por ejemplo, es una fuente que simula como un trazo manual la fuente de las tiras cómicas y esto, y si yo lo pongo en algo que es muy serio, pues digamos que voy a perder la credibilidad, más allá de perder la legibilidad, ¿cierto? Pero entonces recordemos la elegancia, la legibilidad, o por el contrario, si es un blog donde yo quiero mostrar algo mucho más fresco o algo para niños, pues si pongo si pongo una Times New Roman y todo así muy estricto, muy cuadriculado, pues
no va a tener una coherencia. Ya hemos hablado bastante como de la coherencia que debe haber entre lo que nosotros vemos y el contenido que hay detrás y por supuesto que la estructura que esto tiene por debajo pues que sea funcional y que sea práctica. El primer paso entonces para conseguir que el texto en pantalla sea legible consigue en elegir una fuente que favorezca la legibilidad y que vaya acorde con los contenidos. ¿Y eso cómo lo miramos? Pues debe tener una buena altura de X. La altura de X es la altura que tiene la letra, o sea, la altura, digamos, promedio que tiene la letra y que nos va a permitir entonces que los blancos internos sean bien visibles, que las ascendentes y los descendentes, por ejemplo, lo que llamamos el palito de la P, el palito de la B, que sean prominentes. Esto nos va a permitir una buena lectura, que el tamaño del texto sea adecuado, que no sea ni muy pequeño ni muy grande. El texto muy pequeño pues es menos legible, primero porque no se puede distinguir con facilidad y segundo porque la velocidad de lectura pues se va a ver reducida. Si el texto es muy grande y se hace difícil seguir el hilo, pues además nos va a hacer, digamos, perder mucho espacio disponible y eso también genera fatiga. Teniendo en cuenta la resolución de las pantallas actuales y la diversidad de dispositivos con los que contamos, se recomienda trabajar para el texto de base del cuerpo de los párrafos con un tamaño alrededor entre los 14 y los 16 píxeles. Aunque siempre pues hay que comprobar esto según la composición general que yo tengo en pantalla y según también pues como hablábamos los objetivos, según la jerarquía de la información que yo quiero resaltar, etcétera. O sea, hay muchos factores de los cuales ya hemos hablado en previos temas. También hay que tener en cuenta que los tamaños de la tipografía se pueden medir en píxeles o se pueden medir en puntos. Aquí hay un ejemplo de la equivalencia entre puntos y píxeles y que ustedes puedan observar más o menos cuál es esa diferencia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces pensamos que estamos trabajando en píxeles y en realidad estamos trabajando en puntos y como ustedes ven la diferencia siempre es amplia. Entonces no es lo mismo tener una letra de 16 píxeles que de 16 puntos y esto va a generar una diferencia, sobre todo cuando estamos escribiéndolo en el código, porque cuando lo estamos haciendo en un software gráfico, pues digamos que es mucho más fácil porque estamos viendo directamente cómo está quedando en pantalla. Pero si la visualización que tenemos no es gráfica, sino que estamos trabajando a partir de código, debemos tener esto muy presente y estar comprobando continuamente cómo se nos está viendo, haciendo previsualizaciones. Otro factor muy importante es la alineación de los párrafos. El justificado en pantalla no nos favorece porque a diferencia de cuando trabajamos para impresión, que podemos trabajar mucho con los tracks es como nosotros separamos o juntamos las letras para que no nos queden así como diríamos desparramadas, sino que nos queden con unos blancos y con unos interletrados y con unos interlineados más o menos constantes que no generen como este ruido visual que genera aquí todo esto tan desordenado, pues en la parte digital es mucho más difícil trabajar esos tracks. Entonces, lo que hacemos es, la mejor visualización que tenemos como opción es alinear a la izquierda, porque alinear a la derecha de pronto funciona para subtitulares o para pequeños textos, pero para un párrafo, digamos que al no comenzar todas las líneas en la misma parte, genera también cansancio visual. Entonces, ustedes pueden observar allí cómo la alineación hace la diferencia de pronto en la estética y en lo agradable y en la lectura de la pantalla. Bueno, aunque el texto justificado, como les decía, puede acentuar la legibilidad en el papel, en un entorno digital debe editarse porque las situaciones tan diversas que podemos tener nos puede generar muchas dificultades a la hora de la lectura. Para textos de gran tamaño, entonces, no vayamos por favor a alinear a la derecha, sino siempre vamos a tratar de alinear a la izquierda los textos extensos para que el escaneado visual sea mucho más rápido. Ya habremos hablado del tracking, del interletrado, o sea, el espacio entre letras, pero también influye mucho el espacio entre líneas.
Entonces, entre más juntas el texto se va a ver mucho más pesado y entre más separadas, pues el texto se va a ver más disperso. Debemos buscar, según el tamaño en el que estamos trabajando de pantalla, que haya un equilibrio entre el volumen o la cantidad de líneas y el espacio que hay entre ellas. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, el de arriba pues se ve muy pesado y el de abajo se ve muy disperso. Entonces, siempre tenemos que buscar un equilibrio, no podemos irnos por los extremos. La densidad visual, entonces, digamos que con un escaso interletrado logramos que haya mucha densidad y con uno amplio pues que haya ligereza, pero esa ligereza también nos puede dispersar la atención. Y en cuanto a la legibilidad, las líneas que son muy juntas confunden y las separadas dificultan la lectura. En pantalla, los parámetros óptimos que tenemos para el interlineado son diferentes que los que se utilizan para el papel. En general, el interlineado ideal se sitúa alrededor del 150% del tamaño del texto, aunque igual, como les digo, siempre debemos hacer un ajuste desde la parte, digamos, perceptual. O sea, no nos podemos guiar solamente como por una tabla o por una regla que diga 150% o a tantos puntos, no. Siempre tenemos que estar revisando y desarrollando la observación, la sensibilidad frente a estos factores, porque no todo en la vida digamos que puede estar dado como por unos parámetros y unos números, sino que también debemos empezar a jugar con tantos factores donde la percepción juega un papel muy importante y la percepción y sobre todo también ponerlo a prueba con otras personas, no es solamente nuestra percepción, sino también, como hablábamos en temas anteriores, de hacer pruebas con diferentes usuarios para poder tener una retroalimentación sobre cómo se está percibiendo mejor este fenómeno. Bueno, hablemos sobre la longitud de línea. La longitud de línea es el ancho que van a tener nuestros párrafos. Un párrafo demasiado estrecho, pues si tenemos una pantalla, digamos, apaisada, una pantalla horizontal como la de un PC, la longitud de línea, si es demasiado estrecha, pues nos va, digamos, como a desperdiciar mucho espacio. Si es muy ancha, va a dificultar, va a cansar mucho la lectura porque tenemos que recorrer líneas muy largas. Un ancho adecuado sería un ancho aproximadamente como lo vemos allí, de 75, entre 45 y 75, que nos permita entonces a nosotros hacer un recorrido visual que no sea ni muy corto para que no canse tanto estar girando, ni muy extenso que lo que tengamos que girar es la cabeza de lado a lado para leer, entonces debe ser un ancho intermedio. En pantalla, los usuarios suelen escanear el texto para realizar lecturas rápidas, entonces si las líneas son muy largas, el ritmo es mucho más lento y si son muy cortas, las frases entonces empiezan a generarse como con aspectos muy irregulares y tampoco permite una fluidez. Entonces, en general, la anchura, como decimos, debe ser entre 45 y 75 caracteres, incluyendo los signos de puntuación y los espacios. Y según el tipo de letra y tamaño escogido, pues eso también va a influenciar esos anchos o esos largos. El estilo, los estilos tienen que ver con la jerarquía, porque el estilo no tiene que ver con el tipo de fuente, sino con, como ustedes pueden ver allí, el estilo que yo ya adopto en los títulos, en los subtítulos. Esto nos ayuda también con la composición y hay que tener en cuenta que la jerarquía, pues en últimas es lo que va a dictaminar qué es lo que la gente va a ver primero, qué va a ver después, qué va a ver de último y qué definitivamente no va a ver, porque también si no sabemos hacer uso del espacio, habrá cosas o información que se vaya a perder. Entonces, por eso, antes de nosotros pensar en la tipografía, debemos pensar en todo el proceso de atrás que ya hemos venido trabajando porque no nos ganamos nada con tener unas buenas fuentes tipográficas si no tenemos una jerarquía que la organice y que la distribuya. Entonces, la tipografía lo que va a hacer es que va a poner en evidencia eso que ya hemos planificado antes con la información, saber cómo voy a manejar los tamaños para llamar la atención en un orden preestablecido. Los textos que son muy complejos deben dividirse para que los usuarios no se sientan abrumados por la obligación de tener que leer un contenido denso y muy extenso sin saber ni siquiera qué se trata. Por eso trabajamos a partir de esa jerarquía. Textos, títulos grandes,
unos subtítulos que me hablan un poco más de qué es lo que yo voy a encontrar. Tenemos algunos apartes resaltados que me hacen como resúmenes o me hacen como pequeños, me avisan o me cuentan pequeños fragmentos importantes de la lectura. Y por último tenemos el grueso del texto, que son los párrafos donde yo ya puedo entrar y profundizar. Entonces yo voy accediendo a la información a partir de ciertos niveles. Esta jerarquía se establece como textos o como estilos. Por ejemplo, cuando trabajamos con HTML, cuando trabajamos con esos estilos H1, H3, título, título 2, título 3 y todos los niveles que sean necesarios para poder garantizar que haya no solamente una jerarquía visual en una pantalla determinada, sino que a lo largo de todo el documento o de todo el sitio haya una constante. Entonces yo ya sé que todos los títulos van con cierta medida, cierto tipo de letra, cierto estilo, cierto tamaño, igual los subtítulos, igual los párrafos. Entonces esto me genera a mí un descanso donde mi cerebro no tiene que estar preocupado en cada pantallazo o en cada página de cuál es el título, cuál es el subtítulo, cuál es el tema, sino que lo voy, digamos que interiorizando y se vuelve un acto inconsciente y esto genera pues que sea una experiencia mucho más placentera para el usuario. Las diferencias en el estilo de los diferentes niveles jerárquicos de los que estábamos hablando, tienen que ser evidentes, aunque también deben preservar una coherencia respecto a los criterios básicos que se han determinado en el diseño. Entonces, no es que por jerarquía, entonces voy a utilizar una fuente de un tipo, luego otra de otro y otra de otro. No, vamos a buscar una coherencia, pero dentro de esa coherencia vamos a darle diferentes estilos, como vimos, por ejemplo, con la negrilla, con el resaltado, el subrayado, fuentes o más bien estilos dentro de una fuente más gruesos, más delgaditos, para ir diferenciando pero sin perder la unidad del diseño. Es fundamental definir un sistema para establecer los diferentes niveles jerárquicos porque si no, de lo contrario, el usuario no solamente va a ver una mezcla de estilos sin sentido, sino que también puede pasar lo contrario, que vea mucho texto plano y que no encuentre por dónde empezar. Miremos este ejemplo. Es el mismo texto, pero miren la diferencia que hace verlo todo con el mismo estilo o verlo con estilos diferentes, pero dentro del mismo esquema o dentro de la misma propuesta. O sea, se facilita mucho más la lectura en el segundo ejemplo, donde vemos diferentes tamaños. Sabemos que nos están hablando de Mendoza. Sabemos que Mendoza luego, lo segundo que vemos es que es la tierra del vino, entonces ya sabemos a qué nos están invitando. Luego nos dicen visítela, nos dicen que está patrocinado por la Secretaría de Turismo y al final nos hablan de la provincia de Mendoza. Bueno, entonces algo así es lo que nosotros tenemos que procurar, o sea, que haya una buena lectura, que haya una variación de estilo lo suficientemente grande, pero que no haya una confusión ni una revoltura de muchas cosas al mismo tiempo. Para eso también podemos combinar fuentes. Lo más recomendable es combinar dos fuentes, ya sea que tengan un contraste o una diferencia de tamaño o de grosor, o combinar, por ejemplo, una fuente con serifa y una sin serifa, o combinar dos fuentes que sean diferentes, pero que su combinación entre sí pues sea agradable a la vista, que sea armónica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si utilizamos dos fuentes que son muy similares entre sí, pues lo que va a hacer es generar ruido porque inconscientemente, o sea, no son tan diferentes para que genere contraste, pero sí son lo suficientemente diferentes como para ya darme cuenta que allá hay algo mal. Es como cuando a uno se le va por ahí en un trabajo de Word un párrafo con una letra más pequeñita, que genera es como un malestar, como algo está mal aquí. Pero en general se recomienda no utilizar más de dos fuentes para un mismo diseño porque el resultado podría ser muy caótico. Aquí hay algunos ejemplos de combinaciones tipográficas que pueden ser agradables y como ustedes se pueden dar cuenta allí, se combinan manuscritas con palo seco con serifadas, fuentes digamos estrechas con fuentes amplias o fuentes digamos mucho más libres, más orgánicas con otras mucho más esquemáticas. Entonces podemos empezar a jugar y a desarrollar, como les decía, la observación a partir de estos ejemplos. Y si se quiere añadir una segunda fuente, pues la idea es que ésta tenga unos rasgos que contrasten claramente con los de la primera
y que si se van a utilizar dos que son muy similares, pues es preferible utilizar una sola familia y dentro de esa familia ustedes van a encontrar que tenemos bold, tenemos serif, tenemos itálica, tenemos diferentes variaciones que podemos utilizar en lugar de utilizar dos fuentes diferentes. En todo caso, la combinación de fuentes tiene que basarse en un sistema que defina para qué estilo va a utilizarse de una manera coherente. O sea, que esto va a depender siempre, como les repito, del objetivo que estamos persiguiendo. Porque la fuente o el estilo o la imagen, digamos, que nosotros nos genera desde lo visual, desde lo perceptual, desde la psicología de la forma, tiene que ver también con los atributos que nosotros queremos resaltar de esa información. No es lo mismo la tipografía que yo voy a utilizar para una aplicación o para un videojuego, para algo que tenga que ver con entretenimiento, que la que voy a utilizar para un servicio bancario o la que voy a utilizar para un servicio de comidas. Entonces, aquí les dejo algunas referencias por si quieren indagar un poco más sobre este tema. Como les digo, es un tema muy extenso y los invito entonces a que miremos también nuestro video sobre la psicología de las formas, donde allí podrán empezar a relacionar y entender un poco de lo que les hablo sobre que la forma tiene que ver también con el propósito y con el público al que va dirigido y con lo que quiero comunicar, por supuesto. Bueno, entonces hasta acá esta clase sobre el uso de las fuentes tipográficas en pantalla y espero que les sea de mucha utilidad y que lo puedan aplicar y que lo utilicen de la mejor manera en sus proyectos de diseño de interfaces. Chao.